Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da Canal TVX, un espacio para poder acercarnos, para poder conversar, para poder escucharnos y poder ir construyendo, ¿verdad?, con esa diversidad y con la riqueza que tiene la pluralidad de pensamiento, de posturas, de palabras. Desde ahí poder ir construyendo realidad y poder construir un país más justo y un país más bonito, siempre desde lo plural, siempre desde la diversidad, desde lo colectivo, ¿no?, que es como deberemos de ir construyendo este mejor país. Ahora, amigos, amigas, quiero que hablemos una segunda parte del programa que vimos el lunes pasado. Que hablábamos el lunes pasado un poquito sobre el Bitcoin, ¿verdad?, que poníamos más o menos el marco de qué era el Bitcoin, ¿verdad?, cómo funcionaba el Bitcoin, de qué se trataba toda esa movida del Bitcoin. Pusimos incluso, ¿se acuerdan? Si vayan a ver el programa del lunes pasado, ahí me metí a una página de esas que te dan $10,000 de prueba para que compres Bitcoins, y al final del programa había perdido como $8,000 de esos. Mejor que no fueron los míos. Yo ni tengo $10,000. Pero bueno, decíamos al final de ese primer programa que todavía, vea, que ese era todo el marco general que daba el Bitcoin, vea, cómo funcionaba, cómo estaba en el mundo el Bitcoin. Pero decíamos también al final que todavía no podíamos hablar de las consecuencias que tendría como adopción en el país, porque todavía no teníamos la ley, ¿verdad? Todavía no había un marco legal aprobado que nos permitiera saber las implicaciones de la ley y poder decir, bueno, las consecuencias para el país serán estas, estas y estas, teniendo en cuenta la ley que se ha aprobado. Porque todavía no se aprobó. Al final de cuentas, se aprobó la ley la semana pasada. El martes en la madrugada, ya eso es un primer problema, ¿no?, que sean leyes que se estén aprobando en la madrugada. Eso suena ya un poquito raro. Y de hecho, antes de ver el contenido de la ley, sí creo que es importante decir, tener en cuenta que este proceso de la adopción del Bitcoin en sus formas se parece bastante, o se ha parecido bastante, demasiado, al proceso de la dolarización. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso inconsulto. Más allá de que si sería bueno o malo, hay que preguntarle a la gente si eso es lo que quiere, independientemente. Bueno, ya vamos a ver los resultados, vamos a ver qué implicaciones tiene, pero el primer paso debe de ser también preguntarle a la gente. Y eso no ha pasado con este Bitcoin, así como tampoco pasó con la dolarización. Otra cosa que no ha pasado con el Bitcoin y que tampoco con la dolarización fue que hubieran estudios que nos dijeran, bueno, miren, el Banco Central ha hecho estos estudios y por eso decidimos que puede ser ventajoso adoptar esta moneda. Eso no pasó con el dólar. Y ahora tampoco está pasando que hayan estudios técnicos que nos digan que podamos aceptar el Bitcoin por tales ventajas. No hay un estudio técnico. Lo que hay son algunos prejuicios, algunas ideas de qué podría crear, pero no hay un estudio del Banco Central, un estudio del Ministerio de Economía, un estudio del Ministerio de Hacienda, un estudio de la Superintendencia del Sistema Financiero, que nos ponga en perspectiva de las ventajas y los riesgos bajo los cuales el gobierno decide tomar determinadas decisiones. Entonces, esos elementos sí creo que hay que tenerles cuidado de entrada. Pero bueno, empecemos a ver pero bueno, se aprobó la ley. Así que veamos ahorita qué dice la ley. Quiero que este programa lo dediquemos un poquito a ver qué dice la ley y particularmente en algunas preguntas que me han venido haciendo durante la semana, y que vamos a intentar ver cómo responderlas o qué nos dice la ley con respecto a esas preguntas que tienen que ver mucho con los salarios, con las pensiones o con los ahorros en los bancos incluso. Bueno, el primer gran tema que se ha venido hablando
sobre lo que dice la ley es sobre la obligatoriedad de aceptar Bitcoin o del uso del Bitcoin. ¿Vea? Si va a ser de uso obligado o no. Bueno, si vamos a la ley, en el artículo 7 dice, si los compañeros aquí lo ponen en pantalla y lo leemos juntos, el artículo 7 dice que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Es decir, que el artículo 7 lo que está diciendo es que si alguien nos quiere pagar en Bitcoin, tenemos que aceptar ese pago en Bitcoin. ¿Vean? También, si nos vamos un poquito más abajo, hay algo que es el artículo 12. Y de nuevo, si me ayudan a ponerlo aquí en pantalla, el artículo 12, y lo leemos juntos. Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley, quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda tener a transacciones a Bitcoin. Entonces el artículo 12 excluye a algunas personas de la obligatoriedad que se plantea en el artículo 7. Pero pongámoslo en conjunto los dos artículos, el 7 y el 12. El 7 nos dice que todos los agentes económicos, y agentes económicos somos todos y todas, estamos obligados a recibir el Bitcoin como forma de pago si así no quieren pagar. Estamos obligados. Eso lo dice el artículo 7. Y el 12 dice que pueden haber alguna exclusión. Y plantea que la exclusión es quienes, por hecho notorio y de manera evidente, no tengan acceso a las tecnologías. Pero ese artículo 12, es demasiado abierto y ambiguo. A ver, ¿a qué se hace referencia cuando se plantea que no, como un hecho notorio que no tengan acceso a las tecnologías? Recordemos que el Bitcoin tiene que ver con, no existe Bitcoin en papel, no hay billetes, monedas de Bitcoin, sino que todo se hace a través de aplicaciones de teléfono o en computadora. Entonces, que no tenga acceso a la tecnología quiere decir que no tenga teléfono, porque casi todo el mundo tiene teléfono. Entonces, puedo tener teléfono, pero no tengo saldo. O tengo teléfono, pero apenas me cabe en redes sociales. Que si ya quiero tomar una foto, no puedo porque tengo la memoria llena. Entonces, este artículo 12, donde queda la exclusión a personas obligadas, es demasiado abierto y demasiado ambiguo. O sea, realmente no se sabe a quién se está excluyendo. Y fácilmente podría aplicar el artículo 7. Si alguien quiere venir y comprar algo en Bitcoins y la persona tiene un smartphone, pues tiene el acceso a la tecnología. Pero, ¿y si no sabe cómo se usa las billeteras virtuales? Si no tiene capacidad del teléfono, entonces todas esas cosas quedan abiertas en esta legislación. Vea que en cualquier lado o cualquiera podría agarrarse del artículo 7 para decir, me tenés que recibir este pago en Bitcoins. Y ese es un defecto de la ley, de cómo se ha quedado. Y esa amplitud que se ve en estos dos artículos también tiene un problema o tiene un efecto también en términos de algo bien importante, que son el pago de los salarios o los pagos de las pensiones. ¿Por qué? Porque en el artículo 7 dice que si alguien me quiere pagar en Bitcoin por mi prestación de servicios, se lo tengo que aceptar. Eso podría incluso dejar abierto el campo a que si me quieren pagar mis salarios en Bitcoin, me lo tienen que pagar, lo tengo que aceptar en Bitcoin. Aunque no quiera, lo tengo que aceptar en Bitcoin por el artículo 7. ¿Y qué nos puede proteger de eso? Bueno, el artículo 1 de la misma ley dice que todo lo que se menciona en los incisos anteriores es sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Integración Monetaria.
La ley de integración monetaria es la ley de la dolarización. Vale. Esa ley, la ley de la dolarización, dice en el artículo 7 que todos los salarios y los sueldos y los honorarios deben de ser denominados y pagados en colones o dólares. Solo eso. Entonces, si nos quedamos con este artículo 1, que dice que sin perjuicio de la ley de integración monetaria, podríamos pensar que nos quedemos con salarios denominados y pagados en colones o dólares. En este caso dólares, que el colón ya casi quedó sin uso. Pero hay otro problema, que en el artículo 15, y aquí si nos ayudan los compañeros para leerlo juntos, el artículo 15 dice que la presente ley tendrá carácter especial en su aplicación respecto de otras leyes que regulen la materia, quedando derogada cualquier disposición que la contraríe. Entonces, si el artículo 7 de la ley de la dolarización dice que los salarios deben de ser denominados y pagados en dólares, pero en la ley del Bitcoin dice que estamos obligados a recibir los Bitcoins como forma de pago, ¿cuál de estos dos artículos queda? O sea, porque el primero dice que no entra en perjuicio de la ley de dolarización, pero en el 15 dice que la del Bitcoin tiene supremacía. O sea, entonces entra en contradicción nuevamente la ley. Vea que esto es algo, otra vez, un defecto de la ley que entra en contradicción consigo misma. Y aquí estamos hablando de la posibilidad entonces, que deja abierta la posibilidad de que los salarios sean pagados en bitcoins, a pesar de que no estuviéramos de acuerdo en eso, o que vea que yo como empleado, yo no quisiera recibir mi salario en bitcoin, pero que mi empleador sí me lo quiera pagar así. Y entonces parecería que pueda estar obligado a hacerlo, por esta contradicción que tiene la ley entre el artículo 1 y el artículo 15. Y además, hay otro artículo un poco problemático, que es el artículo 13. Y si me ayudan otra vez los compañeros aquí para que lo leamos juntos, dice el artículo 13 que todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. Aquí lo que planteaban, o lo que se ha planteado mediáticamente, es que esto significa que si yo tengo una deuda, la puedo pagar en Bitcoin. Si tengo una deuda en dólares, después de esta ley, la puedo pagar en Bitcoins. Pero también queda abierto este artículo a que pasen dos cosas. Si uno va al banco y ve los estados financieros de los bancos, los depósitos que uno hace en un banco, el dinero que uno tiene en el banco cuando le pagan el salario y queda ahí en el banco, porque uno no es que le paguen ahora y saca todo el pisto ahora, sino que siempre queda ahí un poquito, ya a fin de mes es que nos falta, pero al inicio ahí queda. Entonces, ese dinero que está en las cuentas de los bancos, para el banco es un pasivo, o sea que es como una deuda que tiene con los ahorrantes, con los depositantes. Así, si lo vamos a ver en el estado financiero de los bancos, así funcionan los depósitos. Es como que nosotros le estamos prestando dinero al banco para que el banco se lo preste a quien le da préstamo, a quien le da créditos. Pues esa es una obligación que tienen los bancos con sus depositantes. Este artículo 13 abre la posibilidad entonces que esas obligaciones que tienen los bancos las puedan convertirse en bitcoins. Es decir, que los ahorros que estén en los bancos puedan terminar convirtiéndose a bitcoins. Por lo que parece, si vamos a ver los comunicados que ha sacado Avanza, que es la asociación de banqueros, parece que no lo quieren hacer así. Y de momento van a intentar mantener la mayor cantidad posible de ahorros en dólares, ¿verdad?
Pero la ley ahorita deja abierta la puerta a eso, tal cual está redactada. Y además, porque decíamos que era de dos efectos, ese es un efecto, y el otro efecto que tiene este artículo 13, redactado así, es que entonces el gobierno, que ha pedido préstamos a los bancos, los famosos letes y cetes, son papeles de deuda que compran los bancos de aquí. Entonces, deja abierta la puerta para que el gobierno pague esos préstamos a los bancos en bitcoins. Y si los bancos reciben ese pago en bitcoins, eventualmente el bitcoin va a comenzar a tomarse el sistema financiero, porque esos préstamos que han dado los bancos los da con el dinero de los ahorrantes, de quienes han depositado dinero en el banco. Después ese dinero lo usa los bancos para comprar esa deuda del Estado, los letes y los cetes. Entonces, nuevamente, este artículo 13 deja abierta la puerta para que el gobierno pague esa deuda en bitcoins y de esa manera parte de los ahorros de los depositantes en los bancos se vayan convirtiendo en bitcoins. Que además me lleva al artículo 4, donde dice que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin. Esto hay que también tenerle especial cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del dinero del Estado, estamos hablando de los recursos que tiene el Estado para garantizar derechos. Y el Bitcoin, ya vimos el programa pasado, tiene un enorme riesgo de volatilidad. Eso implica que estaríamos asumiendo que la garantía de derechos de agua, de salud, de educación, esté sujeto a ese riesgo de volatilidad. ¿Y por qué? Porque me puedes decir, pero sí, pero puede que una parte la tengan en Bitcoin y otra en dólares. Sí, pero una parte importante del gasto del gobierno es la deuda, el pago de la deuda pública. Esa que ha tenido con el mercado financiero, con el BID, con el BCE, con esos organismos. A esos organismos, como son deuda externa, hay que pagar la deuda en dólares. El gobierno debe de pagar esa deuda en dólares. Y si recibe bitcoins si el Estado recibe los impuestos en bitcoins, eventualmente va a tener que transformar esos bitcoins a dólares para pagar los dólares a estos organismos internacionales, ¿no? Para pagar la deuda. Y nuevamente eso deja en volatilidad, o sea, hace que el riesgo de la volatilidad del precio del Bitcoin lo asumamos con la salud, la educación, la seguridad, la alimentación, el acceso al agua. Y que además no solo entra por aquí el riesgo que nos toca asumir obligadamente a nosotros y a nosotras, sino que en el artículo 14, y nuevamente leamos juntos el artículo 14, lo podemos leer juntos, dice que antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará a través de la creación de un fideicomiso en el BANDESAL, Banco de Desarrollo de El Salvador, la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar, a las alternativas provistas por el Estado mencionadas en el artículo 8 de la presente ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo traducimos eso? Que BANDESAL, que es un banco público, un banco del Estado, va a crear un fondo, un fideicomiso, básicamente es un fondo financiado con deuda o directamente con fondos públicos, y cuando hablamos que es deuda, esa deuda va a ser pagada con fondos públicos, que se paga con los impuestos de todos y todas. Y que con ese fondo, el BANDESAL, lo ocuparía para convertirse en una especie de casa de cambio, para hacer los cambios de Bitcoin a dólares. Y ocuparían ese fondo de 150 millones de dólares para que BANDESAL respaldara los cambios que se quieran hacer de Bitcoin a dólares de manera automática. ¿Cómo funcionaría? No lo sabemos porque tampoco está en la ley. Pero básicamente entonces ese fideicomiso
asumiría el riesgo de la volatilidad. O sea, si yo quiero convertir ahorita de Bitcoin a dólares, el fideicomiso asumiría el riesgo de que el valor del Bitcoin caiga. ¿Qué tan frágil es este mecanismo? Si hacemos una estimación con datos reales, si el 30% de las personas, de las remesas, se hubieran mandado por Bitcoin, entre abril y mayo, esos 150 millones de dólares del fideicomiso se hubieran acabado. O sea, no daban abasto para cubrir esa volatilidad que hubo entre abril y mayo con el Bitcoin. Eso si solo el 30% de las remesas hubieran sido en Bitcoin. Ahora imagínense todo el riesgo. Y eso implica que si se acaban esos 150 millones de dólares, habría que volverlos a financiar. Y son 150 millones de dólares menos para educación, para salud, para seguridad, ¿no? Por esta. Y por eso, entonces, viendo un poquito este panorama de la ley, creo que es importante tener en cuenta varias cosas. Por un lado, así recomendaciones para ir terminando. En este momento, y tal cual está redactada la ley, lo más prudente sería derogarla. Tiene demasiadas contradicciones internas esta ley en sí misma, ya las hemos visto, que dejan en vulnerabilidad a las grandes mayorías y nos obligan a asumir riesgos. Lo más prudente entonces, como planteo, sería derogarlo. Y no es solo una idea mía, sino que es algo que ya varios economistas en el mundo lo están planteando. Pero bueno, si no se quiere derogar, decimos que porque no se trata de estar en contra del gobierno. No. Se trata de intentar hacer cosas bien. Si no se quiere derogar, por lo menos es importante hacerle reformas que permitan ponerle candados de precauciones sobre las. Y particularmente tengo 10 recomendaciones que se le deberían de hacer a esta ley. En primer lugar, modificar el artículo 7 para quitarle la obligatoriedad de recibir pagos. Que no sea obligación, sino que quien quiera recibir, que lo reciba, y quien no, que no. Además, incorporar un artículo donde deje establecido que los salarios, los sueldos, los honorarios, las pensiones estén denominadas y pagadas en colones o dólares. Que no quede abierta a la arbitrariedad esa decisión, sino que quede asumida ahí. Que en el artículo 13 se establezca la exclusión de convertibilidad de las obligaciones de los bancos, que los bancos no puedan convertir, que quede ahí, que quede como artículo, no como interpretación, que quede como artículo, que los bancos no puedan convertir los préstamos, los depósitos a Bitcoin. Y además, también reformar para que el Estado no pueda pagar sus deudas en Bitcoins. Por lo mismo, porque implicaría convertir los depósitos en Bitcoins. También derogar el artículo 4, porque el Estado no puede tener sus ingresos sometidos a la volatilidad, al riesgo de la volatilidad del Bitcoin. No puede mantenerlo, porque estamos hablando de las contribuciones de todos y todas. Tampoco que el Estado pueda pagar proveedores en Bitcoin, ni pueda pagar salarios en Bitcoin, ni ningún otro tipo de obligaciones en Bitcoin. Además, que haya un capítulo especial que establezca el funcionamiento del fideicomiso de Bandesal. Ahorita está limitado a ese artículo que hemos leído, pero es importante que se diga cómo funciona, cómo se va a financiar y que además tenga límites máximos. Que no se puedan hacer transacciones milmillonarias de bitcoins a través de ese fideicomiso, porque eso implicaría poner en riesgo a que el Estado se convierta oficialmente en una lavadora de dinero, de grandes millonarios que hayan conseguido de manera ilícita bitcoins y busquen lavarlos a través de este fideicomiso. Además, incorporar un capítulo sobre entes reguladores y supervisores, que ahorita no hay. ¿Quién va a controlar, quién va a regular el uso del Bitcoin? Que quede un artículo especial sobre eso, un capítulo especial sobre eso. Que se dé, además, la normativa de lavado de dinero esté vinculada a las recomendaciones internacionales
y que la entrada en vigencia de la ley quede anclada, quede amarrada a una política nacional de alfabetización tecnológica y financiera y un programa nacional de cierre de la brecha digital a través de programas de acceso al Internet y de tecnologías a la población. Que si antes de alfabetización financiera no haya entrada en vigencia de la ley. Estas son en este momento algunas recomendaciones a partir de los vicios que hemos visto de la ley. Espero sus comentarios también aquí en YouTube y los podemos seguir comentando en el próximo programa. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.